Bueno, Edurne, quisiera que me contaras qué desafíos más importantes te has encontrado en la vida como mujer. Bueno, la verdad es que yo me he dedicado mucho tiempo de mi vida a deportes muy de hombres, ¿no? Y en un mundo totalmente de hombres, ¿no? Porque era una mujer de Occidente que venía a hacer montañas que para ellos aquello era increíble, ¿no? Entonces, ellos no veían a la mujer capacitada como para subir a esas montañas. Pues a veces he tenido que demostrar más, sobre todo en un ámbito de hombres, ¿no? Esto, tú que te dedicas a trabajar con mujeres, lo ves en el día a día, me imagino, en tu país, en El Salvador. Yo creo que las desigualdades entre hombres y mujeres producen muchas injusticias y mucho dolor. Tenemos que involucrar a los hombres y convencerles de que vivir en relaciones de respeto, de igualdad, es vivir mejor, que ganan ellos y ganamos nosotras. Pero cuesta cambiar la cultura que te subordina, la cultura que considera que un feminicidio de una mujer no tiene tanta importancia, que ver embarazos de niñas de 9, 10 años no es un problema social. Esas son expresiones de una cultura machista, patriarcal. Edurne, ¿dónde se unen la solidaridad y la montaña? ¿Cómo las vinculas en tu experiencia? He pasado mucho tiempo en el Himalaya y conociendo países. Quería ayudar a esta gente que tanto me había ayudado. Nosotros hicimos un proyecto muy grande durante un tiempo en un pueblecito en Pakistán donde las niñas no iban al colegio y entonces ayudamos a que en aquel pueblo las niñas tuvieran acceso a la educación, ¿no? ¿Cómo una persona como tú empieza a luchar por la igualdad de las mujeres en su país? Siento un profundo compromiso con esas desigualdades y además con esas injusticias porque estoy convencida de que se pueden resolver. Es esa convicción la que me mueve y la fuerza con la que luchan muchas mujeres también para sostener a su familia. Sostienen países, pero no se les reconoce. Hay muchas asociaciones aquí en el País Vasco, en España, en muchos sitios, en el que colaboran con vosotros para diferentes acciones en El Salvador. ¿Cómo son esas relaciones? Primero es decir que hay una restricción en la asignación de fondos. A veces las crisis económicas nos hacen pensar de una manera más individual y no comprometernos con el mundo, eso es en parte, pero también a veces son decisiones políticas de qué voy a priorizar, qué no voy a priorizar, y en el caso de la cooperación internacional suele ser una de las políticas públicas que más fácilmente se recorta. Cuando uno mira las políticas, los recortes, hacen recortes de políticas sociales aquí y hacen recortes a las políticas de cooperación. Se termina priorizando cómo salvar empresas, cómo salvar bancos, cómo resolver problemas que han generado una dinámica determinada de enriquecimiento y lo que importa poco son las personas. Si esa ayuda se corta, ¿qué se corta en tu país? Se corta un apoyo importante para la capacidad de transformar la propia vida que tiene la gente allá. Porque yo creo que sí es necesario que la sociedad vasca, en este caso, sepa que contribuye a procesos y a luchas que la gente hace en otra parte. En el caso de El Salvador hemos tenido mucho apoyo solidario de organizaciones y de personas de aquí del País Vasco. A la base hay un acuerdo común de que estamos comprometidos con construir un mundo de justicia aquí y de justicia allá, que no puede haber paz ni bienestar mientras sepamos que en otros lugares del mundo la gente vive o apenas vive sometidas a tanta injusticia. Yo entiendo la cooperación como una ayuda, yo te doy mi mano, tú me das mi mano y luchamos conjuntamente para conseguir algo. Y para conseguir algo necesitaremos recursos económicos, pero necesitaremos una cosa, que tú creas en mí y yo crea en ti. ¿Dónde nacemos? En el lugar del mundo que nacemos. No lo determinamos nosotros.
es una casualidad, pero ese lugar donde nacemos nos determina el acceso o el límite para unos derechos, para unas condiciones. Y yo no sé cómo tú ves el futuro de todo esto. Yo soy de las personas que creo que tenemos que hacer que nuestro presente se parezca lo más posible al futuro con el que soñamos. Podemos contribuir a vivir en un mundo más justo, pues. Quiero venir pensando en el que algún día se va a conseguir esto. Pues me ha encantado conocerte. A mí también. La verdad es que conocer personas como tú me da muchas veces sentido a muchas cosas que hacemos cada día, ¿no? Y entonces parece que estamos muy lejos, pero creo que estamos más cerca de lo que pensamos. Está bien, y a mí una montañera líder me parece muy importante. Muchas gracias.